Muchas gracias. María Cristina Rosas, doctora en Relaciones Internacionales, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha tenido la deferencia de acompañarnos a una conferencia aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a propósito de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, algunas experiencias para México y para el mundo, que es tema de su más reciente publicación. Agradecemos, María Cristina, que nos acompañes y vamos a tener una charla con el doctor Juan Pablo Prado precisamente para ampliar un poco este tema y dejar testimonio de lo que nos ocupa en esta ocasión para los alumnos de Relaciones Internacionales y cualquier público que quiera acceder a esta plática, a esta conversación con la doctora María Cristina Rosas. Bienvenida, María Cristina. Gracias por la invitación. Juan Pablo, no sé si tú quieras empezar con alguna pregunta para la doctora. Sí, muchas gracias. Doctora, necesitamos preguntarle cuál es la relación hoy en día en el contexto internacional en torno a la seguridad. ¿Cuál es el papel de la seguridad en cuanto a la agenda internacional? ¿Es prioridad, no es prioridad? ¿Y cuáles son justamente las acciones en este sentido que ejercen los distintos actores en la escena global? Bueno, yo creo que la agenda de seguridad es prioridad a nivel mundial por los sucesos del 11 de septiembre de 2001, porque mucho se ha hablado de esta simbiosis que debería haber entre seguridad y desarrollo, simbiosis que en términos prácticos nunca se ha dado. En la Guerra Fría prevaleció mucho la agenda de seguridad por el contexto de confrontación entre Estados Unidos y la URSS, la militarización que encabezaron estos países, lo cual dotó a la seguridad de primacía. Pese a que en la década de los 60 del siglo pasado, si recordamos, la ONU declaró que esa iba a ser la década del desarrollo, o sea, el tema del desarrollo estuvo presente. Sin embargo, la agenda de seguridad estaba omnipresente, era la prioridad. Cuando acabó la Guerra Fría, el desarrollo empezó a ser una agenda importante. Vimos que en la década de los 90 la ONU auspició diferentes cumbres para abordar temas sociales, temas relacionados con la mujer, con el medio ambiente, con cuestiones de derechos humanos, la infancia, asentamientos humanos, y digamos los temas de desarrollo ocuparon un lugar primigenio en la agenda internacional. Parecía que por fin el desarrollo era una prioridad para las naciones del mundo, y en eso se produjeron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando el resultado fue que Estados Unidos opta por una solución militar al fenómeno del terrorismo. Vuelve la militarización a ser prioritaria. Estados Unidos ha llegado a niveles récord en su presupuesto de defensa, otros países se han sentido animados a seguir los pasos de Estados Unidos, y la agenda de seguridad resulta primigenia. Una agenda de seguridad restringida, diría yo, centrada básicamente en combate al terrorismo, pese a que sabemos que las amenazas a la seguridad van más allá del terrorismo. Lo hemos visto con Katrina, con este huracán que causó grandes estragos en el sureste de Estados Unidos. Lo hemos visto con enfermedades como el SIDA, que son un gran flagelo para numerosos países. Tal vez para Estados Unidos no sea una amenaza a su seguridad, pero para un país como Sudáfrica, donde una tercera parte de la población es seropositiva, el SIDA amenaza con destruir a la población. Entonces, hay muchas amenazas a la seguridad que no son incluidas por darle preeminencia a la lucha contra el terrorismo. Y esto compromete, por supuesto, compromisos internacionales, valga la redundancia, como la Agenda de Desarrollo del Milenio, que es una agenda enteramente abocada al desarrollo. De hecho, México en 2002 fue sede de la cumbre sobre financiamiento al desarrollo en Monterrey, donde se buscaba llegar a un consenso respecto a los fondos necesarios para cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio en 2015. Y esa agenda quedó muy opacada por la lucha contra el terrorismo. Gran parte de los recursos que hay en términos materiales y humanos en estos momentos en el mundo se están abocando a la lucha contra el terrorismo más que a favor de la agenda para el desarrollo. Como usted ha dicho, la financiación para el desarrollo es una de las víctimas de justamente la lucha global en contra del terrorismo. En este sentido, ¿cuál es la misión en un mundo convulso que promueve seguridad de algunos? ¿Cuál es el papel de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en este contexto internacional? Se supone que las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU buscarían mitigar algunas de las crisis más graves que se producen en el mundo.
Me preocupa, sin embargo, que sean invocadas a diestra y siniestra, cuando el mundo posee otra serie de elementos como la gestión diplomática, la negociación política, para tratar de ayudar a desactivar los conflictos. Últimamente, ante cualquier conflicto que surge, se dice, hay que crear una operación de mantenimiento de la paz. Pienso que son útiles, pienso que son necesarias, pero hay que dimensionarlas y yo sugeriría usarlas como último recurso. Cuando se hayan agotado todas las demás instancias, hay instancias como las sanciones, por ejemplo. Podemos sancionar a un país económicamente, hacer sanciones de viaje, hacerle un embargo, para obligarlo a cambiar su conducta y que tenga un comportamiento más armónico en las relaciones internacionales. Y hay que hacer todo esto antes de crear la operación de paz, porque de otra manera las operaciones de paz hemos visto, son muchas, tenemos 16 en marcha, más 3 operaciones políticas, son muy caras en estos momentos. El presupuesto aprobado para operaciones de paz para el periodo de julio de 2008 a junio de 2009 es de más de 7,000 millones de dólares. La ONU en su presupuesto ordinario para todo lo que tiene que hacer tiene solamente 2,000 millones, entonces casi todo el dinero para tareas de la ONU, para una de las tareas de la ONU, que es el mantenimiento de la paz, se lo están llevando las operaciones de paz, siendo que todo el demás trabajo que hace la ONU sería clave para evitar que haya tantos conflictos en el mundo. O sea, si a la ONU le damos más dinero para refugiados, para infancia, para educación, para asentamientos humanos, para salud, ciertamente estaríamos en mejores condiciones para evitar que se desarrollen los conflictos, pero para eso no hay dinero, solo hay dinero para operaciones de paz, y las operaciones de paz además se producen cuando el conflicto ya está en marcha, o sea, ni siquiera es dinero que se esté destinando a favor de la prevención de los conflictos. A mí me gustaría plantear la pregunta, retomando la que hizo en primera instancia el doctor Juan Pablo, sobre la agenda de seguridad internacional y cuál es la sintonía de México con esa agenda de seguridad internacional. Sabemos que tenemos un problema interno, se le ha llamado ya la guerra contra el narcotráfico, pero cómo hacer coincidir los principios de política exterior y los intereses de política exterior de México, además de el propio perfil ideológico del gobierno en turno, con una agenda de seguridad internacional. ¿Cuál sería la perspectiva, doctora? El primer problema que veo es que la agenda internacional no parece ser una prioridad para el gobierno de Felipe Calderón. Yo creo que su prioridad es el combate al crimen organizado, que además debería ser considerado como un problema de seguridad pública. El problema es que las instancias a cargo de la seguridad pública del país están sumamente dañadas y corrompidas, y entonces se tiene que echar mano de instituciones de seguridad nacional como las Fuerzas Armadas para lidiar con el problema del crimen organizado, narcotráfico, en fin. Pero siento que los ojos de Calderón no están puestos en el mundo. Él hablaba así al estilo de un comercial de la cerveza Corona, de que haya más México en el mundo. Pero es como que un eslogan que ni siquiera es de corazón, no es algo que genuinamente interese a este gobierno. La prioridad es justamente la agenda de seguridad interna. Claro, y lo vimos ahora en Davos, precisamente la misión de Felipe Calderón fue promover a México como lugar de inversiones. ¿Sí? Y no marcó la sintonía que debería tener México con los problemas internacionales. En pocas palabras, no propuso una línea de acciones compartidas por los países latinoamericanos. En otras palabras, estamos viendo por nosotros mismos. Sí. Eso es lo que dificultaría que hubiera no nada más disposición, sino una visión más amplia del gobierno mexicano hacia estos problemas que, hay que recordarlo, nos incumben ahora que tenemos un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad. Sí. Es decir, no hay una visión global, internacional y multilateral del gobierno actual. No, de hecho, el año pasado, cuando México estaba buscando el voto en la Asamblea General para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad, Felipe Calderón habló ante la Asamblea General y el discurso fue muy raro. En su discurso dijo que México buscaba un asiento en el Consejo de Seguridad para luchar contra el crimen organizado. Esa es una falta de sincronización con la agenda internacional tremenda, porque puede tener efectos de rebote. O sea, si a él le interesa combatir el crimen organizado e implícitamente está reconociendo que no puede con el problema, es como invitar a la comunidad internacional a que nos eche la mano o intervenga para solucionar el problema. Eso me parece grave. Más grave me parece todavía que llegamos al Consejo de Seguridad sin una agenda. Yo recuerdo casos así muy, muy conocidos como el de Canadá. Cuando Canadá buscó ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad para 99-2000, su agenda la preparó con 10 años de anticipación. O sea,
así se deben hacer las cosas. Prepararse. Nosotros improvisamos, como Sí. es tónica en nuestro país. Sí, lamentablemente. En esta sintonía de temas cruciales, que es seguridad nacional, seguridad internacional, presencia mexicana en seno de Naciones Unidas en un órgano importante como es el Consejo de Seguridad, ¿México está preparado para asumir justamente este papel que en principio nuestro país ofreció cuando se mostraba como candidato, en el sentido de asumir una actuación importante y acorde al devenir internacional a favor de la paz, la seguridad y el desarrollo internacional? México, ¿cómo está ejerciendo este papel y si es capaz, dado su perfil y su coyuntura nacional, para cumplir con este compromiso ya asumido por el resto, a través de la ONU y que ya tiene que poner en marcha? Yo diría que en términos de individualidades, por ejemplo, en la Cancillería tenemos gente muy capaz. México, por ejemplo, a pesar de que nuestra política exterior sufrió muchos reveses durante la administración de Fox y perdimos muchos espacios en el mundo, creo que ha logrado mantener cierta presencia y prestigio en temas muy concretos como el desarme. El año pasado recordamos todo el trabajo que se hizo en Oslo para suscribir el tratado contra las bombas de racimo, y la delegación mexicana incluso encontró cláusulas que ninguna otra delegación, y participaron un montón de países, ninguna otra delegación había encontrado. Entonces, tenemos gente brillante que encontró asegúnes en la propuesta de tratado, que se hicieron las correcciones a partir de las sugerencias que hizo la delegación mexicana, y ahora tenemos ya abierto para su ratificación el tratado contra las bombas de racimo. Y la participación de México, que fue un gran impulsor en este tema, en el de las minas antipersonal y en otros aspectos previamente, como el desarme químico, biológico, ha sido destacadísimo. Tenemos personal muy calificado. Yo no dudo de la calificación del personal, dudo de los lineamientos y de un liderazgo de parte de la autoridad, en este caso el presidente de la República, su gabinete, respecto a qué es lo que queremos hacer interna y externamente. Pienso que el problema más serio que tenemos es la falta de un proyecto nacional. Por eso el país se reconstruye cada 6 años, o se intenta reinventar cada 6 años. Por eso tenemos planes nacionales de desarrollo, pero el Plan Nacional de Desarrollo queda un poco en el limbo ante la falta de un proyecto nacional. El proyecto nacional nos permitiría definir qué México queremos de aquí a 100 años, ¿sí? Y entonces el Plan Nacional de Desarrollo lo que haría sería trabajar a favor de la consecución de ese gran plan maestro dentro de 100 años, por supuesto resolviendo los problemas de coyuntura. Pero ante la falta de proyecto nacional lo que ocurre es que solo trabajamos coyunturalmente y vamos tratando de resolver los problemas conforme se van presentando. No hay previsión, un proyecto de nación nos permitiría prever, obviamente no se puede prever todo, pero sí nos daría más margen de acción que simplemente un Plan Nacional de Desarrollo sexenal. Y regresando al tema de las operaciones para el mantenimiento de la paz, bueno, después de su conferencia nos quedó perfectamente claro, México ha participado en esas operaciones enviando a civiles. El caso emblemático sería el de la participación del IFE recientemente para preparar las elecciones y contribuir al desarrollo de las mismas en el Irak ocupado de nuestros días. Pero el tema que genera controversia es precisamente el de la participación de militares en operaciones de mantenimiento de la paz, de observadores militares o de efectivos mexicanos que pudieran correr algún riesgo en alguna zona conflictiva. En ese contexto, lo que yo he revisado en la política exterior, concretamente en parte de algunos proyectos del gobierno panista o de los gobiernos panistas, es que sí ha habido la intención de modificar algunas cláusulas de nuestra Constitución, y voy a poner un ejemplo. A principios del 2006, un diputado de extracción panista, precisamente poblano, Ángel Antonio Díaz Caneja, propuso que se eliminara la cláusula de neutralidad en el artículo 89. No pasó esa propuesta porque el consenso de los diputados fue en sentido inverso. Es decir, se le quería quitar la cláusula de neutralidad al ejército mexicano para que esto diera posibilidad, quizás más adelante, a que México no solo participara en misiones de operación de paz, sino probablemente en algún otro tipo de misión conjunta. Recordemos que México no participa en la OTAN y se le ha pedido que participe porque formamos parte de este
Atlántico Norte que pudiera, en un intento de convocar a Canadá, a Estados Unidos y a México en una misión, pudiera participar. Argentina lo hizo con el gobierno de Menem, es un observador externo y un participante externo de la OTAN. Pero lo que voy es a esto: parece que el Partido Acción Nacional en México sí tiene una intención de llevar por allá algunas decisiones en materia de política exterior y no hay un consenso a nivel nacional. Mi pregunta va en este sentido: ¿por qué las acciones del Partido Acción Nacional no han tenido éxito? Y si éstas se inscriben en una política exterior un poquito más o menos digna del gobierno mexicano, o simplemente responden a una coyuntura o a una presión ejercida por Estados Unidos. En el 2006, por supuesto, seguía gobernando el presidente Bush en Estados Unidos y probablemente eso explique alguna intención panista para quedar bien con el inquilino de la Casa Blanca. Vuelvo a lo mismo, me da la impresión que ante la falta de un proyecto de nación caemos en la improvisación. Yo no estoy segura de que el PAN tenga claridad respecto a un proyecto definido de política exterior. Pienso que toman temas sueltos, ¿no? Y el tema de operaciones de mantenimiento de la paz surgió por la situación en Haití. Recordamos que incluso vino Kofi Annan a México y dijo México debería tener una mayor participación en operaciones de mantenimiento de la paz, y fue cuando Luis Ernesto Derbez, en ese tiempo canciller durante la gestión de Fox, respondió que sería pertinente una participación previo debate y previa valoración de un montón de condiciones, y fue cuando Fox sale al paso y dice no, mientras yo sea presidente no vamos a participar en operaciones de paz. Pero siento que son más bien las coyunturas y las presiones externas las que están guiando el debate de política exterior, y que nosotros no hemos sentado las bases ni hemos definido claramente cuál es el interés nacional, qué es lo que esperamos del mundo, qué es lo que podemos obtener del mundo y cómo podemos contribuir a un mundo más pacífico. Creo que eso el PAN no lo ha definido, en mi opinión. Correcto. En este sentido, ante la incapacidad del Estado mexicano a través de su gobierno de establecer las premisas y prioridades tanto de política nacional, quitando a un lado el tema de la seguridad, que sí es prioridad, sobre todo en política exterior, ¿qué podemos esperar de un México sentado en un asiento del Consejo de Seguridad, justamente ante estas exigencias que el cargo presenta? Es decir, México es capaz de ejercer un papel proactivo en la agenda internacional, dada la coyuntura, dada su, como usted nos dice, su incapacidad para delinear directrices precisas en torno a su política exterior, y cómo esto se puede ver reflejado en la imagen de nuestro país en foros multilaterales. Yo no veo condiciones para que México sea proactivo. Yo pienso que va a tener una actitud muy pasiva. La coyuntura no nos ayuda ciertamente. El Consejo de Seguridad trata temas muy específicos, como por ejemplo sanciones, como por ejemplo lo de operaciones de paz, elige al secretario general, lo ratifica la Asamblea, pero quienes realmente deciden son los del Consejo. Son temas muy, muy puntuales y donde siento que México no tiene experiencia. Yo he trabajado, por ejemplo, el tema de sanciones, que, como me decía un funcionario de la Cancillería mexicana, es el secreto mejor guardado de la política exterior de México, porque la política de sanciones de México es que no hay política, ¿okay? Bueno, ese es un tema fundamental en Consejo de Seguridad. O por ejemplo, hablando de operaciones de paz, las sesiones del Consejo de Seguridad están destinadas sobre todo a analizar la problemática de África, que es la región que más operaciones de paz consume. Bueno, México, si no tengo mal entendido, solo mantiene 3 embajadas en África. Entonces, las embajadas son importantes porque son nuestros ojos y oídos en el mundo. África es periférico en el Plan Nacional de Desarrollo de Felipe Calderón. África es desconocido para nosotros. Entonces, cuando se debata un tema sobre algún país africano, no me quiero imaginar con qué parámetros México va a hacer una valoración respecto a crear una nueva operación de paz, o dar por terminada una operación de paz, o cambiar el mandato de una operación de paz, ¿no? Es decir, estamos muy desprovistos de instrumentos para maniobrar. Ahora, Susan Rice, menciono el caso de Susan Rice, la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, recién designada por Obama, y que ya presentó cartas credenciales ante Ban Ki-moon. Bueno, Susan Rice, hasta donde yo recuerdo, es especialista en asuntos africanos. Ella, cuando Madeleine Albright, en la administración Clinton, era la secretaria de Estado, Susan Rice fue investida como subsecretaria para asuntos africanos. Susan Rice sabe de asuntos africanos. A lo mejor no sabe mucho de otras regiones, eso me preocupa. A mí me hubiera gustado que el perfil
de la embajadora o embajador de Estados Unidos ante la ONU tuviera conocimientos más amplios sobre otras regiones. Ok, pero a mí me parece que con Susan Rice en el Consejo de Seguridad, África va a ser uno de los grandes temas del Consejo de Seguridad, y sobre África estamos realmente desprovistos de información de primera mano. Eso es preocupante. Entonces, siento que a falta de una agenda definida por nosotros a partir de nuestro interés nacional, ahora que estamos en el Consejo de Seguridad, no nos queda más que ser pasivos y dejarnos llevar. Y eso es muy lamentable, porque estar en el Consejo de Seguridad es una oportunidad preciosa. Hay muchísimos países del mundo que nunca en su historia han tenido la posibilidad de estar en primera fila en el órgano político más importante de Naciones Unidas. Es un privilegio que a pocas naciones se les concede. México ha tenido la oportunidad, el privilegio, el honor de estar en el Consejo de Seguridad 2 veces en una misma década. En la ocasión previa en que estuvimos en el Consejo de Seguridad, nos tocó algo terrible, que fue la decisión de Estados Unidos de hacer la guerra contra Irak, y realmente eso nos puso en jaque. Entonces, yo creo que estamos a merced de la improvisación, a merced de las agendas de otros. Creo que África va a ser muy prominente en la agenda del Consejo de Seguridad. Creo que eso va a ser un serio problema para nosotros por el desconocimiento que hay, en particular sobre ese continente. En otras palabras, México quiere estar en el Consejo de Seguridad, pero no sabe para qué. Sí, es triste, es crudo, pero me parece que dicho en otras palabras así es. Sí. En este sentido, México se deja llevar por las inercias, por las tendencias, sin marcar directrices proactivas, sino más bien reactivas. Esto podría explicar en todo caso el por qué nuestro país está mirando una vez más hacia el norte, hacia Estados Unidos como su referente obligado para promover, aquí sí, un objetivo clave en materia de política nacional, que es su seguridad. En concreto, México, sin inventar nuevos esquemas de cooperación en materia de seguridad, está recurriendo a Washington para verse apoyado a través de la Iniciativa Mérida, a fin de contrarrestar en cierta medida su principal problema, que es la falta de seguridad de las personas y ya también seguridad de Estado en nuestro país. Es decir, México está repitiendo esquemas tradicionales en materia de seguridad, dejando escapar oportunidades o sin dejar de vislumbrar esquemas novedosos en materia de seguridad, y qué consecuencias puede generar esta situación, que miremos a Washington para que nos apoye desde una visión muy particular en torno a la seguridad. El riesgo real es que Washington defina nuestra agenda de seguridad. ¿Sí? La seguridad de Estados Unidos pasa por la seguridad de México, eso es claro. Somos vecinos contiguos, hay muchos intereses de Estados Unidos en México, hay muchos ciudadanos estadounidenses residentes en México, entonces su seguridad nacional pasa por la nuestra. Dicho lo cual, somos países diferentes. México es un país en desarrollo, tiene ciertas prioridades. Estados Unidos es una gran potencia, tiene ciertas prioridades. Podemos empatar algunas agendas. Y, por ejemplo, en el tema del terrorismo, Estados Unidos nos exige una ley para tipificar el delito de financiamiento al terrorismo. La hicimos, la aprobó el Congreso, la Secretaría de Hacienda la elaboró. Nos han pedido que destinemos esfuerzos materiales y humanos al combate al terrorismo, que sea elevado a un nivel de gran envergadura en la seguridad nacional. Todo eso lo hemos hecho. Hemos hecho el esfuerzo de empatar agendas. Que eso no nos impida, sin embargo, definir nuestras agendas de seguridad, ¿no? Porque el riesgo de que Estados Unidos financie la Iniciativa Mérida y de que le demos tanto realce al narcotráfico lleva a que buena parte de nuestros esfuerzos materiales y humanos vayan encaminados a esa agenda y descuidemos todo lo demás en lo que tenemos que trabajar para evitar que la gente, la sociedad, caiga en manos del narcotráfico, ¿no? Una sociedad, ¿por qué se narcotiza? Bueno, porque tiene instituciones débiles, corrompidas, porque hay falta de liderazgo y porque hay un montón de problemas sociales. Entonces, si todos los esfuerzos van exclusivamente dirigidos al combate al narcotráfico con ayuda de Estados Unidos y con la visión tan sesgada que tiene Estados Unidos de este problema, entonces vamos a descuidar todos los demás temas que son importantes para nuestro bienestar y para nuestra seguridad. Muy bien, doctora María Cristina Rosas, muchas gracias. Esta es una entrevista breve, esperemos que sea un buen documento para quienes la consulten, y agradecemos en nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que haya compartido con nosotros esta charla y que haya compartido con todos los estudiantes la conferencia que dictó sobre operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU y sus
resultados para el mundo. Bienvenida y gracias por su compañía. No, al contrario, gracias por la invitación.